son las posturas a través de las cuales se puede interpretar Apocalipsis. ¿Quién se acuerda qué significa Apocalipsis? Revelación. Muy bien, Sonia. Que es el acto de quitar el velo. Y luego habíamos dicho que si un versículo de Apocalipsis definiera todo de lo que trata el libro, ¿sería cuál? Apocalipsis 1:1, ¿verdad? Que dice, y esta es una revelación de Jesucristo. ¿De qué trata Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el 22? De revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, de la persona gloriosa de Jesucristo, de quien Él era antes de venir aquí y de quien Él es, ¿verdad? Ahora, recordemos también que el lenguaje en el que está escrito el libro es un género literario llamado género apocalíptico. ¿Qué quiere decir? Este género judío de cómo se redactan, cómo redactan ellos escritos, eso significa literatura, la redacción de escritos, habla sobre muchos simbolismos. Vamos a encontrar muchos simbolismos, incluso algunas alegorías, pero principalmente van a ser simbolismos. Y recordemos que, ¿quién se acuerda quién es? Bueno, les voy a decir yo el concepto y ustedes me van a decir de qué estoy hablando. Es el arte y la ciencia de interpretar textos sagrados. Hermenéutica, ¿se acuerdan? La hermenéutica es el arte y la ciencia. ¿Ciencia por qué? Porque lleva un proceso sistematizado, lleva un orden. No es de que, yo quiero sacarlo de por aquí porque a mí me gustó aquí. Yo me acuerdo de personas que incluso agarraban la Biblia y dicen, voy a estudiar la Biblia, y luego la abrían y donde caiga la mano, aquí voy a empezar. y eso es como dejarlo. Igual, Dios te puede hablar, claro que Dios te puede hablar, ¿verdad? Pero no sería como, ¿cómo le diré? Algo más formal, o lo podríamos dejar mucho como al azar. ¿Sí me explico? Y se podría malinterpretar o prestar para malinterpretaciones personales. ¿Se acuerdan que esta hermenéutica existe gracias a que a filósofos religiosos como San Agustín, que era Juan Agustín de Hipomona, y Martín Lutero, una persona que había sido ateo, pero filósofo, científico, conocedor, que al recibir un milagro de parte de Dios, porque él estuvo a punto de morir con un rayo, él era un aristócrata alemán, una persona que antes se usaba que si la persona era muy conocedora, muy de conocimiento científico, político, un sabio, por lo general eran ateos. Ellos se consideraban que eran dos polos opuestos. Pero él se topa con la realidad de que Dios existe. Dios lo salva de que muriera de un rayo calcinado, y él dice, entonces si Dios existe, lo voy a buscar. Y él empieza a buscar primeramente en la Iglesia Católica Ortodoxa de Alemania, y después ahí se topa con que llega a Roma y ve la desgracia en la que la gente vivía y mendigaban, porque en aquella época, no sé si ustedes se acuerdan un poquito de historia, la gente para poder ser perdonado por sus pecados tenía que pagarlos en las indulgencias. Entonces la gente que era campesina, pobre, acuérdense que estábamos hablando de un tipo de sistema de gobierno feudal. ¿Qué era esto? Un rey o un señor noble que era dueño de tierras, y las tierras también incluían siervos, incluían esclavos, pero ya no se les llamaba siervos, no se les llamaba esclavos, se les llamaba siervos. Y entonces la gente mendigando, clamando por misericordia, porque ellos no querían vivir por siempre en el purgatorio, el lugar como el limbo entre el cielo y la tierra. Pero eso no viene en la Biblia. Y se topa entonces Martín Lutero con esa realidad. Dice, la Biblia no dice eso. Bueno, en aquel entonces ya existía la Biblia, pero muy pocos tenían acceso a ella. Y empieza a estudiar y dice, no. Y con esto, producto de la búsqueda de Dios y la guía del Espíritu Santo, él desarrolla
las leyes de reforma, que es la que ya provoca este cambio y es la reforma protestante, ¿verdad? Pero entonces, la hermenéutica nos presenta principios, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué significa consagrar? Consagrar es presentar a Dios para ser santo, separado. Es como alguien que nada más se va a dedicar al servicio a Dios. Por ejemplo, antes los judíos tenían algo que le llamaban los nazarenos, y eran algunos como primogénitos escogidos, donde los padres los ofrecían al servicio para el Señor. Entonces ellos eran consagrados. ¿Qué quiere decir? Ellos no podían tomar vino, no podían cortarse el pelo. Ellos vivían una vida separada y como enfocada solo en el servicio de Dios, como levitas, técnicamente eran levitas, es decir, a su servicio, o ayudantes en el templo. Pero algo importante de los consagrados, de los nazarenos, es que eran mandados al frente cuando iban a la guerra. ¿Y cómo la gente sabía que era un nazareno? Porque ellos todos usaban sus turbantes en la cabeza. Cuando estas personas empezaban a correr delante del pueblo y la gente veía que se quitaban sus paños y se les veía el pelo largo, con eso ellos sabían que eran personas, siervos escogidos, dedicados para Dios, y eso infundía fe y aliento en el pueblo. Pero entonces consagrado es apartado y dedicado solamente a Dios. Un ejemplo un ejemplo también de ellos tenemos al profeta Samuel. Samuel fue consagrado a los 6 años creo que fue llevado apenas fue destetado, fue llevado al templo. Y se destetaban aproximadamente hasta los 6 años en aquella época, todos los honores que pudieran obtener, ¿verdad? Y hasta los 6 años eran destetados, y fue cuando Ana fue y lo llevó al templo. Sansón era otro que había sido llamado a ser nazareno, por eso tenía el pelo largo. ¿Y cuándo fue que perdió? Cuando le cortó. Pero ahí andaba de Cusco. En fin, ¿verdad? Así andamos en veces, ¿verdad? Señor, guárdanos misericordia. Ok, entonces, volviendo al punto. Aunque sabemos que la hermenéutica entonces es la ciencia y arte de interpretar textos, en este caso sagrados y religiosos, también nos presenta ciertas herramientas, que es la búsqueda del contexto social, político, económico e histórico del momento en el que este libro de la Biblia fue escrito. Ahora, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, nos dice en la epístola de Pedro, inspirados por Dios, que ellos escribieron lo que escuchaban del Espíritu Santo, no lo interpretaban. Ellos no interpretaban, muchos de ellos escribieron incluso sin entender qué era lo que estaban escribiendo, era más allá de su entendimiento, pero ellos eran obedientes. Y vamos a ver una característica de Apocalipsis, que Juan dice que él recibió la orden de escribe lo que ves, no lo interpretes. Por eso cuando él ve a Jesús con este pectoral dorado y la cara como de luz de sol, era lo que él estaba viendo en el momento, no cómo lo estaba interpretando. Bueno, volviendo al punto. Entonces, dentro de este estudio de la hermenéutica, de esta ciencia, ¿por qué decimos que es una ciencia? Porque lleva un proceso sistemático. ¿A qué me refiero proceso sistemático? Un orden. Primero empezamos investigando contexto histórico, ese podría ser el proceso sistemático. Contexto histórico. Después nos pasamos al social, contexto social. Después al contexto político, porque es muy importante, esto afecta directamente a la sociedad. Y contexto incluso religioso. Entonces, ese podríamos decir que puede ser el orden en el que tú puedes empezar a estudiar
Ahora, recordemos que cuando interpretamos la Biblia o una verdad, cuando queremos conocer una verdad de la Biblia, lo vamos a hacer preguntándonos, porque la hermenéutica, la primera pregunta que tiene, ¿qué quiso decir Dios con esto? De ahí va a partir toda nuestra búsqueda. ¿Qué quiso decir aquí Dios? ¿Cuál fue el mensaje? Dios escogió a muchas personas, creo que, no sé si recuerdo, pero como 50 autores. 40 autores de la Biblia, y cada uno con contextos diferentes, en más de 4,000 años. Unos eran libres, otros eran esclavos, otros eran conocedores, como Lucas, como Pablo, y luego tenemos gente que era, si apenas podía leer y escribir. Entonces, Dios escogía a las personas, y a través de quién era la persona, era el mensaje que Dios quería decir. Entonces, volviendo al punto, hay diferentes posturas. Ok, ya sé que hay un contexto histórico, social, político, y hay un porqué. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios a través de eso? Pero ahora vamos a ver como qué posturas ha tomado la iglesia a lo largo del tiempo para interpretarlo. Entonces, ¿qué vamos a aprender con este estudio? ¿Quién es Jesús? Recordemos, ¿de qué se trata Apocalipsis? Revelación de Jesucristo. Pregunta número 2, y yo creo que ahí todos es lo que más nervioso nos pone. ¿Qué pasó con su iglesia o qué va a pasar con su iglesia? ¿Tenemos un futuro? ¿Qué eventos habrá antes de su segunda venida y después de ella? Si tú piensas que el Apocalipsis se acaba cuando Dios viene por su iglesia, eso solo apenas está empezando. Pero aún en su infinita gracia va a haber misericordia, pero a un alto costo. Lo vamos a revisar. Y muchas veces nosotros en veces no conocemos esto, y vienen a lo mejor testigos de Jehová o vienen otras religiones, y tú les abres la puerta y puedes hablar con ellos y te pueden marear. Te pueden poner en jaque, te pueden preguntar. Tenemos que tener el conocimiento. Ya Dios nos lo dio. Nosotros tenemos que tener la disposición de buscarlo, ¿verdad? Y no lo vamos a conocer para ponernos al tú por tú. Los alegatos por temas religiosos son inútiles, son vanos, o sea, de nada sirve. Yo quiero impactar la vida de alguien, yo con mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de la obra del Espíritu Santo en mí, es como voy a impactar a los demás. El apóstol Pablo dice, predica con hechos, y cuando necesites, usa las palabras. O sea, ¿qué era lo que impactaba las vidas de las personas de la primera iglesia? Los milagros. Ellos no andaban orando porque la gente sanara. Ellos pasaban y la gente sanaba con la sombra de ellos. Era raro que ellos se pusieran a orar porque les creciera una pierna, porque reviviera la gente. Sí hubo casos, pero la mayoría de los milagros se daban. ¿Qué era lo que la iglesia estaba enfocada? En la obediencia a Dios, en la unidad, en la búsqueda, ¿verdad? De la llenura del Espíritu Santo y hacer su voluntad. Bueno, entonces sabemos ya de qué se trata, ya se lo aprendieron, ¿verdad? ¿De qué se trata el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1:1 es una revelación de Jesucristo. Ahí está. That's it. Simple. Primera pregunta del examen, bien. Ya sabemos. Ya sabemos de qué trata. Ok. Ahora, ¿me devuelvo? Ustedes díganme con confianza. Si voy muy rápido, ustedes díganme también. A veces yo agarro mi rollo y díganme. Entonces sabemos que Apocalipsis nos habla de tanto hechos históricos, porque nos va a llevarnos a la Biblia,
nos va a llevar a otros libros, para el apóstol Juan toma información, Jesús le revela información, pues sí, de la Biblia, y él va a recordemos una cosa. Es bien importante que entendamos quién fue Juan o quién era Juan. Nosotros decimos el apóstol Juan, sí, pues el discípulo amado. Pero este discípulo amado caminó con Jesús. Él estuvo durante todo lo que Jesús estuvo en su ministerio en la tierra. Él vio a Jesús en la cruz. Él vivió el Pentecostés. O sea, tengamos todo eso en memoria de quién fue él. Y tanto así que Apocalipsis sí nos habla de hechos históricos, pero también nos habla de eventos futuros que van a venir. Y entonces es imposible que sin conocer a Jesús, o sea, lo leamos, pues no vamos a entender. Y habrá un vacío entre nosotros sobre el carácter de Dios, porque si tú te pones a leer la Biblia o a leer Apocalipsis sin el contexto de todos los demás, podrías decir, ay, qué cruel final, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Verdad? Porque rápido somos para decir, si es Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Verdad? ¿Por qué permitió la maldad? Pregunta número 1 de la gente que quiere tirar a uno. ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? El mal no es una cosa en sí, es un anti-bien. No existe el mal como tal, existe una ausencia del bien, que fue porque nosotros movernos. O hay alguna de que, ¿por qué estaba si Dios sabía cómo íbamos a hacer, por qué puso el árbol de la vida y la muerte en el Edén? Porque para amar tienes que tener la opción, o para que sea amor tiene que haber la opción de que no sea. El amor debe ser voluntario, ¿no? Entonces este libro no solo se completa todo lo que quería que supiéramos Jesús de sus planes, sino también de la historia triunfal de nuestro Mesías. Recordemos, la victoria absoluta ya la tiene nuestro Señor, ya la ganó en la cruz del Calvario, pero falta que sea absoluta. Y lo vamos a revisar. Entonces, ahora, otra finalidad de que, acuérdense, el propósito de Apocalipsis era principalmente disipar el temor en el que estaba viviendo la iglesia en aquellos años. ¿Se acuerdan? Vivían en persecución por parte de los judíos, por parte del Imperio Romano. Ellos pensaban que ya Dios iba a venir, ya Jesús iba a volver. Ellos se quedaron pensando que ya era una cosa inminente e inmediata de que Cristo iba a volver y a haber juicio final. Pero no, y eso les causaba a ellos cierta tristeza y decepción, y el fin del libro no solamente era confortarlos y decirles, no, ya nuestro Señor ya venció, su victoria es absoluta, pero también tenía la idea de que nosotros pudiéramos experimentar o sentir lo que el corazón de Dios siente por los perdidos. La idea de que estudiemos Apocalipsis no es solo de que, va a venir esto, va a venir otro, y quizá voy a sacar más o menos cantidades y tiempo. No. Lo que debe de ser es que debemos de entender el corazón de Dios en cuanto al perdido. Que qué importante es de que hablemos a tiempo, que hablemos ahorita, porque después de este periodo de gracia, ya si quieren salvos va a costar su vida, y lo vamos a estudiar. Entonces debe de despertar en nosotros la compasión por el perdido. Fíjate que hoy me pasó algo y me sentí mal, y rápido le pedí perdón a Dios. Estaba en la tienda y estaba una señora yo había visto una señora que corría de un pasillo a otro y con permiso, y hablaba y la señora iba para acá y luego iba para allá, y yo como que, sí, pase señora, y venía hablando ya como esos que hablan con el AirPod, pero hablan para toda la tienda, y todos estábamos oyendo más o menos. Entonces iba y venía, y luego ya me tocó que esto puso en la caja antes que yo, y empieza a decir a la cajera, no, es que no sé dónde tengo mi cabeza,
dice, mi papá acaba de fallecer, lo voy a enterrar, mi hijo tiene que hacer primera comunión, me peleé con mi novio, dijo, no sé qué hacer, y yo sentí, pregúntale si quieres que ore por él. Y yo, Señor, ten misericordia, llorando en mi mente, ¿verdad? Y yo la escuchaba, no, sí, pero la verdad, me faltó valentía. Me faltó valentía y salí queriendo alcanzar y no alcancé. Le dije, Señor, perdóname porque no fui obediente. Y me sentí muy mal. Y dije, Señor, perdóname y dame la valentía que necesito para poder hablar de ti con denuedo, para poder hablar en el momento en el que siento. A lo mejor, y sabes, muchas veces no lo hacemos porque tenemos temor al rechazo. La cajera era una hindú y luego estaba ella y luego yo dije, me va a voltear a decir, no, ¿qué te pasa? Y ya ven que últimamente no les puedo decir en mi alma porque ya... Y la verdad, y le digo, Señor, perdóname y dame la valentía. Ayúdame a poder ser luz. A lo mejor no es de que, oye, no quieres recibir a Cristo en tu corazón, que no es malo, pero tampoco podemos estar... Es una... ¿cómo les diré? En veces diluimos el evangelio al grado de que, ándale, acéptalo por favor, sin que ellos realmente tengan una convicción de que ellos necesitan un Salvador. Y muchas veces, y yo fui de esas, de que andábamos evangelizando y hacíamos a las personas que buscaran aceptar o hacer la confesión de fe, ¿verdad? La oración de fe. Y luego, y esas personas, eras como que traes un bebé al mundo y luego lo dejas ahí y te vas. ¿Qué va a pasar con ese bebé en la vida real si lo dejáramos así? Se mueren. Por eso Dios dice, id y hacer discípulos. El discípulo es de que yo lo traigo aquí. Yo voy a ser su paracletos, así como el Espíritu Santo es para mí. Yo me voy a tratar de enfocar y decirle, aquí estoy, ¿y cómo vas? Y te ayuda y estar con él, acompañándole, hablándole, ayudándole en su fe, en sus momentos de debilidad. No es solamente recibe a Cristo y bueno, que te vaya bien, chao, va. No, o sea, es ese acompañamiento. Él dice ir y hacer discípulos, ¿cierto o no? La gran comisión. Y puedes hablarle del amor de Dios, puedes llegar con la persona y le puedes decir, ¿sabes qué? Dios te ama y Dios le duele tu condición y me permites orar por ti y le puedo hablar del amor de Dios, pero necesita el Espíritu Santo traer la convicción de arrepentimiento. Él es el que hace la obra de salvación, no mis palabras. Y yo en lo personal me llevo eso, hermanos, de que, Señor, ayúdame, porque a veces nos agarra el momento, son mini oportunidades que vienen un segundo y digo, Señor, quizá no pudo haber dicho que no, gracias, y ya, pero yo hubiera aprendido obediencia. Seamos más valientes, hermanos, o al menos lo agarro para mí, yo debo ser más valiente. Entonces, a pesar de que este libro tiene una reputación desalentadora, o sea, el fin del mundo y que la gente se vaya al infierno y las marcas de la bestia y la gran mortandad y hambre que va a haber, también contiene las promesas de Dios y bienaventuranzas, bendiciones para los que se mantienen y perseveran hasta el final. Entonces es un mensaje de esperanza, de que vas a estar con Jesús, donde Él está, Él fue a hacer morada, y donde Él está, tú vas a estar, y vamos a vivir con Él y estar con Él. O sea, eso es wow, ¿verdad? Ahora, las posturas en las que históricamente la iglesia ha tratado de interpretar Apocalipsis. Ha habido 4 posturas en las que la iglesia a lo largo del tiempo ha tratado de interpretar Apocalipsis. En los diferentes siglos, periodos, avivamientos, tiempos de ¿qué podríamos decir? De desierto. Porque hubo un tiempo en que casi la iglesia cristiana, durante el periodo feudal, durante la época del oscurantismo, casi desaparecen.
pero Dios siempre mantuvo un remanente, y luego después de eso vino un gran avivamiento, más o menos entre 1860 a los 1910, concuerda con la revolución industrial, y tenemos a grandes hombres como Charles Spurgeon, como John Wesley, y como muchos otros, que si Estados Unidos también ahorita tiene gente o conoció de Cristo, es por esos misioneros también. Y los moravianos, que también eran una iglesia de puros misioneros que eran enviados a África y a India y a China, a lugares inhóspitos, donde ellos, cuando se subían a los barcos, decían una frase de: digno es el cordero de recibir la recompensa de su sacrificio. Y ellos se despedían de sus familias para nunca volver, y realmente la mayoría nunca volvió. Murieron en condiciones muy, podríamos decir, terribles terrenalmente, pero gloriosas, y que trajeron impacto a generaciones, y que gracias a esa sangre de esos mártires, de esas semillas que tuvieron que caer al suelo para morir, dio mucho fruto, y mucho fruto de vida, ¿verdad? Entonces, la primera postura que la iglesia tomó para tratar de entender Apocalipsis fue la preterista. ¿Qué quiere decir esta postura? Donde toman, me voy a ir así como más o menos, no muy quedito. Ustedes díganme, pero no nos vamos a enfocar, nomás quiero darles la idea de cuáles existieron, ¿verdad? La preterista, donde dice esta postura que todos los hechos que habla Apocalipsis ya pasaron, ya fueron. ¿Se acuerdan cuando les hablé del contexto histórico del político, que hablábamos del emperador Nerón y Domiciano? Que ellos traían una persecución tremenda contra la iglesia cristiana, que pues obviamente los martirizaban, les hacían todas esas situaciones, y ellos pensaban que esas palabras de Apocalipsis ya se estaban cumpliendo con esa terrible persecución que ellos estaban viviendo, y con la matanza, con la condición en la que estaban viendo. Ellos pensaban que obviamente la Gran Babilonia era el Imperio Romano, y dentro de todo no estaban tan mal, pero esta postura dice que eso ya pasó, que esos hechos terribles se sucedieron durante los emperadores Nerón, Domiciano, Tito, y que ya habían sido pues ya completados, ¿verdad? Pero para creer en esta postura tendríamos que alegorizar demasiado. ¿Qué es alegorizar? Imaginarnos extremadamente cosas. O sea, de decir que ya lo de todas las simbologías ya pasaron y las acomodaron con los hechos que ellos estaban viviendo, y dijeron, no, pues sí concuerda, y si no, pues vamos a acomodarle. Alegorizar era como tratar de modificar la realidad con lo que ellos imaginaban que eran, con hechos que puedan ser hasta cierto punto incluso imaginarios. Entonces, si esta, obviamente, situación de la Biblia, del Apocalipsis, ellos tuvieran realidad o fuera cierta, pues entonces la conclusión era que no habría explicación para los capítulos 20 y 22, que es la Nueva Jerusalén, en la venida de que Jesús va a venir a traer su reino aquí a la tierra. Entonces, esos no existirían, no tendrías cómo analizarlo bajo esta postura, esos hechos que obviamente son eventos futuros que no lo estaban viviendo ellos. En su momento ellos no estaban viviendo en esa Nueva Jerusalén. Entonces se lo estaban diciendo como que no, pues sí, puede ser que sí. Entonces el problema es que si estudiamos Apocalipsis bajo esta postura, nos estamos volviendo a Apocalipsis una carta de exageraciones, donde estamos a todo encontrarle un significado misticista y hasta imaginativo para que pueda cuadrar. ¿Ok? Bueno, esa es la preterista. Y luego tenemos la histórica, muy similar a la anterior.
Pero esta postura nos dice que, o sea, solamente, dice, sostiene que la carta de Juan relata eventos y circunstancias de la iglesia durante el primer milenio de su existencia, hasta el día de hoy. Dice que entonces, si Apocalipsis solo concluyera, o sea, para que este punto, esta postura fuera real, Apocalipsis tuvo que haber terminado en el capítulo 4, cuando deja de hablar de las iglesias. Y entonces del capítulo 4 al 19 tendríamos como nada que hablar, porque hasta el 19 se vuelve a hablar de la iglesia. Del capítulo 4 de Apocalipsis al 19 no se habla de la iglesia. Ya está después de estos, con la Nueva Jerusalén. Pero entonces deja mucho sin explicar, deja un ámbito muy ambiguo, muy incierto de qué pasó entonces en estos tiempos. Entonces, por eso esta postura tampoco es como viable para que la podamos estudiar bajo esta postura. Y luego, entonces, volvemos en la histórica, que se puede también malinterpretar y hacer una interpretación individual, porque dice, o algunos dicen, una vez que dices las palabras de la Biblia no significa lo que normalmente significaría. O sea, el proceso de entenderlas entonces se convertiría en una interpretación individual. Por ejemplo, cuando habla aquí de que la mujer que huye al desierto y que el dragón lo persiguiera, era como decir, no, es que nada más es como, no, es que mira, vamos a entender que la mujer representa, no sé, la iglesia de Occidente, y el dragón pues es un país que está en contra de esa iglesia. O sea, tendrían que imaginarse muchas cosas para que pudiera cuadrar. Entonces, por eso se dice que es una postura que no es viable para revisar, para estudiarla, ¿ok? Ahora, ya hablamos de las interpretaciones, de las reglas de interpretación, ya las habíamos anotado ahí me faltó el económico, pero el económico puede ir dentro del social también, ¿verdad? Ahora, recordemos entonces que la Biblia no es una alegoría. La Biblia habla de hechos históricos, hay sucesos. ¿Sabías que hay más referencias no cristianas de que Jesús pisó la tierra que de las cristianas? Hay más de 60 referencias no cristianas escritos por gobiernos, por diferentes culturas, diferentes gobiernos. Los romanos tenían sus propios historiadores, me recuerdo que hay como tres, pero no me acuerdo los nombres. Las otras culturas alrededor, los griegos, o sea, muchas como evidencias, escritos que avalan la existencia de Jesús, siendo fuentes no cristianas. Y obviamente cristianas, pues tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Los escritos que vienen del canon judío, de los escritos originales. Pero entonces, la Biblia no podemos decir que nada más son historias ficticias, fábulas o cuentos que a alguien se le ocurrió. No, son hechos históricos. Ustedes, no sé si habían o han visto una serie en National Geographic que habla sobre las evidencias de la historia bíblica, de que existen las ruedas de los carros del faraón en el mar, que como esa parte donde exactamente Moisés llevó al pueblo había una tipo antiplanicie de arena, como desde siglos antes de que llegaran ahí. Si nos vamos a términos de evolución o de geografía en los principios, de antes de la Pangea ya había existido, ya estaba, cuando sucedió la Pangea, que la Pangea es técnicamente la creación, la separación de tierra y el agua, pero en términos científicos le dicen la Pangea, lo que viene siendo esta separación. Ya Dios había planeado que ese pedazo, esas como loma, como, ¿qué podríamos decir? Como colinas de arena subterránea existieran para cuando su pueblo pasara por ahí. Esto es un plan divino de amor, de redención, desde Génesis hasta
Apocalipsis. Entonces no lo podemos decir que nos tenemos que imaginar o fantasear las cosas que hay en la Biblia. No, son hechos históricos y hay evidencia que los avala. Pero también vamos a ver que en Apocalipsis son hechos históricos del futuro. ¿Qué quiere decir? Juan los vio que estaba sucediendo. Recordemos que nuestro Dios es atemporal. Dios no vive en el tiempo, Dios está sobre el tiempo. Entonces Juan fue llevado al fin y él vio con sus ojos lo que estaba sucediendo, y él vino y lo escribió. Por eso se dice que son hechos históricos del futuro. Históricos porque sucedieron cuando Juan los estaba viendo en su tiempo, en su momento, pero del futuro porque aún no sucede en nuestra realidad, en nuestro mundo, por así decirlo. Luego tenemos la idealista. Esta tercera postura es simplemente, nos habla de una imagen del monumental enfrentamiento entre Dios y Satanás. Es como esta tipo película del Señor de los Anillos, de que está Gandalf contra Sauron y peleándose por el anillo, y el Frodo ahí todo ñango en medio, ¿verdad? Y parece que el Frodo somos nosotros. Que ahí andamos con que el anillo, que si me lo pongo, que si me lo quito, que si me tienta, que si no. No. Muchos piensan que incluso hubo posturas en la Biblia, en la iglesia, y no hace muchos años, donde pensaban que tenían que orar para que mandarle fuerza a los ángeles para que Dios los pudiera vencer. Él ya está vencido. Él ya fue vencido. Él ya fue exhibido. Él ya sabe que ya cuál es su destino y cuál es el veredicto de su juicio. Pero nada más fue escrito para que nosotros tuviéramos esperanza y decir, como dice Pablo, y esta leve tribulación momentánea traerá un mayor peso de gloria. Viviremos y disfrutaremos de las glorias de Cristo. Parte de esas glorias la estamos viviendo aquí, y ahorita vamos a ver cuáles son las glorias de Cristo, pero otra la vamos a completar cuando estemos ya con Él. Entonces, es como la idealista, es como te digo, este tipo de película de tipo Avengers, de tipo Señor de los Anillos, de lucha entre el bien y el mal, y que casi gana el mal, y luego de repente como que viene o se levanta. No, o sea, ya. Incluso vamos a ver que ni siquiera Jesús se tuvo que poner tú por tú con el diablo, o sea, nada más con su palabra. No fui yo. Solamente con su palabra ya Jesús vence. Era un comercial. Sí, era para ver si estaban poniendo atención. Gracias porque así se despertaron. Entonces, la Biblia no es literatura de ficción. Aún en las parábolas que usó Jesús, ¿qué son parábolas? Son verdades que Jesús quería, verdades bíblicas explicadas a través de contextos e ideas que la gente podía entender. Pero no Jesús se agarró como que imaginando cosas, no. Él agarraba una verdad, pero nada más la contextualizaba al nivel de que las personas las pudieran entender. Pero por eso dice que ya cuando venga el Espíritu Santo, Él nos iba a revelar todas las cosas. Ya no nos iban a hablar en parábolas, ya nos iban a hablar en idioma hijo. Hebreos 1. ¿Cuál es el idioma de hijo? A través de Jesús, que Él es el autor y consumador de todas las cosas. Entonces, recordemos que aún todo lo que nos va a decir la Biblia es verdad, y fueron hechos, y son hechos que van a suceder y ya sucedieron. Y la última, esta postura es la más congruente y coherente, se llama los futuristas, y ellos nos hablan que todo lo que está escrito en los capítulos del 4 al 22, excepto algunas señales, son eventos futuros reales que van a suceder, no son alegorías. Todo tiene un simbolismo, pero un simbolismo que vamos a interpretar. No son de que se los están inventando.
E incluso vamos a ver que algunos de estos eventos Jesús los dijo en Mateo 24. O sea, y los vamos a ver, van a ser eventos reales. Y entonces vamos a ver que aquí Jesús le dice, le dice a Juan, escribe lo que has visto. No le dice interprétalo, no le dice escribe tu opinión, lo que tú entendiste, cómo lo entendiste, no. Escríbelo aunque no lo entiendas. Tú escríbelo, ¿verdad? Y después viene la revelación, que son y las que han de ser después de esta. Dice, solo esta postura puede decir que han sido los más fieles sin alegorizar. ¿Qué es eso? Sin usar tanto la imaginación, rechazar o ignorar ninguna parte del Apocalipsis. ¿Ok? Ellos dicen, todo lo que está en Apocalipsis es real, son eventos futuros o hechos históricos que van a suceder o que ya sucedieron. Y entonces esta postura es la que nosotros vamos a usar para estudiar Apocalipsis. Todo lo que dice aquí no son imaginaciones. Por eso les digo que esta postura es la que más se apega y la que vamos nosotros, bajo la cual nosotros vamos a estudiar Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, todo se trata de Jesús, el Hijo de Dios, y de su victoria y de su gran obra de redención para el mundo. Okay. Entonces, ahora sí, ¿cómo empiezo a dar? Ahora sí, si tienen su Biblia ahí, vayámonos a Apocalipsis 1, por favor. Apocalipsis 1:1. Y, por ejemplo, si ustedes tienen una versión como Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, se las recomiendo, si no, la que tengan. Pero vamos a empezar. ¿Qué es la que estás usando tú? Yo estoy usando dos, la Reina Valera, pero es de la Biblia de Estudio, que viene así como más entendible, y la Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta más la Nueva Traducción Viviente. La voy a leer en las dos, ustedes van a decirme en cuál se les hace más, pues, ad hoc, ¿verdad? Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Voy a leer hasta ahí. Esa es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Con esta palabra y en nuestro contexto ha causado mucho que casi que cada siglo, que cada 50 años la gente ya andaba con que ya Cristo ya viene y ya va a ser. Y se acuerdan del año 2000 que les dije que ya todos con velitas y en las iglesias y agua y latas de atún porque ya se iba a acabar el mundo. Y no era así. Pronto lo vamos a entender con el contexto en el que fue escrito el libro, que hace referencia a como a un monto, a un tiempo específico, pero no significa que es algo que va a suceder inmediatamente. Pronto se refiere entonces a que van a suceder en el tiempo que Dios lo tiene previsto, no a nuestro tiempo, sino en su kairos, en su momento. ¿Y quién conoce este tiempo? Solo Dios Padre, solo Él. Y que obviamente Él se les declaró al apóstol Juan, ¿verdad? Que fíjense una cosa bien importante: Juan nunca se autodenomina apóstol. De hecho, ninguno de los, a excepción de un poquito Pablo, que peleó ahí por defender su apostolado, pero todos los demás se consideraban siervos, ¿verdad? Entonces, es una revelación de Jesucristo que nos quita el velo para saber que la salvación es por gracia y se recibe por fe. Ahora, esta salvación
es que cuando yo realmente tengo este encuentro con Jesús, que yo realmente entiendo que soy una persona que lo necesita, una pecadora, una persona que necesita ese amor, esa gracia, que no me puedo yo sola salvar, es entonces cuando empiezo a entender que la salvación es un regalo inmerecido, pero que va a producir acciones, que va a producir frutos. Yo no puedo decir que yo soy salva porque yo hago cosas. Si yo te pongo las buenas obras a la fe, estoy hablando de religiosidad. Y estoy hablando de que yo me salvo a mí misma porque yo actúo bien. Y no. La gracia antepone, la fe antepone las buenas obras. ¿Sí me explico? Primero tengo fe. Primero reconozco que Jesús es el Señor, que lo necesito, que es por gracia que soy salvo. Y lo recibo por medio de la fe en Jesucristo, en creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor del mundo. Pero entonces, esta fe por automático va a producir buenas obras, si fue realmente genuina. No me lo voy a poder callar. Es como cuando algunos teólogos le llaman el bautismo del cuerpo de Cristo. Cuando tú realmente entiendes por primera, todos tuvimos este encuentro que fue un parteaguas entre nuestra vida de hoy, la que teníamos y cuando lo conocimos. Y a eso le llaman el bautismo en el cuerpo de Cristo. Es cuando decides reconocer que el Señor Jesús es tu Salvador, tu Redentor, tu Señor, y recibes esa unción del Espíritu Santo que te da la certeza de que eres hijo de Dios y te trae ese deseo por la santidad como una cuestión, no que yo me esfuerce, sino que me sale. Me brota y me esfuerzo porque estoy llena del Espíritu Santo y hay un cambio en mí. Y es aquí donde yo empiezo entonces a obrar en estas acciones de fe, en estas buenas obras, que se notan los cambios en mi vida, ¿verdad? A uno le dicen, es que anda en su primer amor. Y sí, es nuestro primer amor. Y eso, ¿cómo lo notan? Por cómo actuamos, por cómo ahora nos conducimos. Sí hay un antes y un después, ¿verdad? Entonces, nada más recalcando, somos salvos por gracia y la recibimos por fe. Pero se requiere o tiene que haber una evidencia de buenas obras que van después de la fe, como producto de la fe, ¿verdad? Un ejemplo de aquí, por ejemplo, Rahab. Muchos piensan que Rahab fue salva porque escondió a los espías. No, Rahab escondió a los espías porque primero creyó en el Dios de Israel. Primero lo reconoció que era Dios. Y fue por eso que entonces ella decidió esconder, decidió poner en riesgo su vida por salvarlos a estos hijos del pueblo de Dios. Pero no fue que fue salva porque escondió a los ellos. No. Ella fue salva primero porque creyó en el Dios de Israel. Y luego eso produjo buena obra y fue que ella decidió esconderlos, ¿verdad? Ahora, entonces, pronto lo vamos a entender que no es algo inmediato. Es un proceso, es un lapso de tiempo que va a comprender desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida. Y eso hasta ahorita en nuestro calendario lleva como 2000 años. Y en el calendario judío lleva como 3000. Y muchos pueden pensar, oye, ¿por qué tanto? Por las infinitas misericordias de nuestro Señor. Si Cristo no ha venido, es porque está extendiendo sus misericordias. Porque ¿cuál es la voluntad de nuestro Señor? Que ninguno perezca, que ninguno pierda. Entonces aquí vamos a entender como lo que dice aquí en Apocalipsis 1:1, las cosas que deben de suceder pronto. ¿Qué vamos a entender por pronto? El lapso de tiempo que va a ser desde que Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección, después de estar 40 días con los judíos, con los
discípulos, que dato importante, más o menos eso sucedió en el mes de mayo. En este mes de mayo Jesús fue ascendido al cielo. Más o menos. Sí, En el calendario judío fue en el mes que corresponde a mayo. Entonces, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Eso es el lapso que vamos a entender como pronto. Muy largo para nosotros, pero para Dios es un día, son como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿verdad? Ahora, sigamos. Apocalipsis 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice: quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, no lo que entendió, todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, porque yo les comentaba que debíamos de recordar quién era Juan, porque Juan ya había conocido al Señor. Juan caminó con el Señor. Entonces él estaba siendo un testigo fiel de quién era Jesús. Él lo conocía ya, pero lo conoció ahora en todo su esplendor y en su divinidad, como ese Dios glorioso, majestuoso, poderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él no lo había conocido ahí, pero ya sabía de quién estaba hablando. Y dice, y esta fidelidad la podemos encontrar también en esa fidelidad con la que está escrito el libro de Apocalipsis, la podemos encontrar cuando el Lucas, que no fue apóstol, pero no fue apóstol, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Era un doctor en aquella época, o una persona reconocida en la sociedad, pero que él escribió esta epístola con una manera muy sistemática. O sea, él hizo una investigación que se dice que entrevistó a no sé cuántos cientos de personas que vieron a Jesús, que supieron quién era Jesús. No es de que, o sea, él fue inspirado por el Espíritu Santo, pero él también hizo labor de investigación como una persona científica, podríamos decir que era. Entonces, esta misma precisión con la que Lucas le escribe esta epístola a Teófilo, y que también le escribe el libro de Hechos, está en Apocalipsis. O sea, así como vio Pablo a Juan, así lo escribió. ¿Ok? Ahora, número 3. Apocalipsis 1:3. Aquí, muy importante en esto. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué dice en la Nueva Traducción Viviente? Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El Apocalipsis 1:3 empieza o nos habla de una de las 7 bienaventuranzas que hay en este libro de Apocalipsis. ¿Qué son bienaventuranzas? Esas bendiciones especiales que las personas van a recibir. Son 7 bienaventuranzas. ¿Y quién recuerda qué significa el número 7? Lo que simboliza el número 7 en la Biblia. Perfección, plenitud, ¿verdad? Pero muy bien, perfección, plenitud, completo. Que algo está completo, está pleno, no le falta nada. Perfección y plenitud. Descanso también, ¿verdad? ¿Y quién es el Señor del descanso? Jesús.
¿Y en quién debemos de descansar? En Jesús. Entonces, fíjense, bien, la primera bienaventuranza entonces nos habla de bendecidos o benditos los que escuchan, los que prestan atención a esta palabra, que son, obviamente dice que es una profecía. ¿Se acuerdan qué es una profecía? ¿Qué es un mensaje profético? Una profecía es un mensaje profético enviado por Dios que tiene 4 finalidades. Me voy a regresar para que lo puedan tomar foto. Número 1, nos llama a un arrepentimiento. Nos puede llamar también. ¿Dónde está? ¿No lo había puesto? Aquí está. Un mensaje profético, la profecía es un mensaje profético. ¿A qué se refiere con profético? Que viene de Dios, ¿verdad? Que es una declaración inspirada por Dios, transmitida por un profeta, una persona que Dios escoge, con el propósito de comunicar la voluntad de Dios para su pueblo, ¿ok? Y tiene 4 funciones. Número 1, llamados al arrepentimiento. Y esto lo vamos a encontrar en el llamado a las iglesias. Número 2, advertencias de juicio, ¿verdad? Del juicio que va a venir. Dios dice que Dios, antes de mandar juicio, primero habla a sus profetas, primero da advertencias. Él no lo hace, no manda así como que de la noche a la mañana, no. Y actualmente Dios sigue hablando a sus profetas, porque en los tiempos aún actuales hay profetas. No se autodenominan, los verdaderos no se autodenominan profetas, pero hay personas que fluyen en este don de profecía. Y son personas que han avisado o han dado palabra para juicios tremendos para países incluso, que Dios advirtió. Dios sigue hablando, en su misericordia sigue advirtiendo. Así como lo hizo con Nínive, aún así lo sigue haciendo en su infinita misericordia. Promesas de restauración y esperanza, que nos vamos a encontrar principalmente del capítulo 20 al 22. Y revelación de eventos futuros. ¿Qué es lo que habrá de suceder? Antes de la venida de Jesús, después de la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, volvámonos. Dice, bienaventurados los que escuchan esta profecía, ¿verdad? Las palabras de esta profecía y las guardan porque el tiempo está cerca. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda la encontramos en Apocalipsis 14:13. Yo se las voy a leer, si ustedes gustan también ir conmigo, está bien, pero es Apocalipsis 14:13. Y nos dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, obviamente está escribiendo Juan, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aquí nos está hablando de un suceso donde, si tú lo lees en tu Biblia, dice proclamación de los 3 evangelios, de los 3 ángeles, pero el título del capítulo dice el Cordero y los 144,000. Que muchos nos hemos preguntado, ¿y nomás esa gente se va a salvar? Y hasta hicieron una serie, no sé si se acuerdan ustedes, de los 144,000, una serie que se ve en el Fox. Pero bueno, esto pasa mucho. Ok, Apocalipsis 3, la tercera bienaventuranza, Apocalipsis 16:15. Dice, he aquí y yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y no vean vergüenza. En esta bienaventuranza, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Bienaventurado quien guarda sus ropas. O sea, esta ropa nos habla, y vámonos, please, a Segunda de Corintios 5, 3 al 4, please. Segunda de Corintios
5, 3 al 4. Dice, porque cuando sean revestidos, no se nos hallará desnudos. ¿De quién vamos a ser revestidos? De Jesús, de la presencia de Jesús. Realmente, dice ese es el 3, 4, realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando. Pablo se refiere que a la tienda de campaña es esto. La carne. Dice la carne, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal, para que nuestro cuerpo sea absorbido por la vida. ¿Cuándo vamos a tener estas vestiduras gloriosas? Cuando seamos transformados. Dice que si la iglesia, si los que están vivos serán tomados en el aire, y cuando lleguemos allá con Jesús, o que lleguen con Jesús, ya van a estar en un cuerpo perfeccionado por Cristo. A eso se refiere que dice, bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Habla de nuestra búsqueda por Dios, de la búsqueda de la santidad en Dios. Eso se refiere. Dios ya nos hizo nuevas criaturas. Él ya te limpió con su sangre, ya te lavó. Pero nosotros tenemos que mantenernos, cuidarnos, ¿verdad? Estar buscando consagrarnos, como dijo la hermana Estela, consagrarnos a Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Santo es aquel que es apartado. Entonces se me tiene que notar que tengo que estar apartado del mal, apartado de la carnita, ¿verdad? De lo que le gusta a la carne. Exacto. Ahora, eso no significa perfeccionismo, porque cuando buscamos la perfección en mis obras me estoy volviendo religioso. ¿Y que es una persona religiosa? La que piensa que se va a salvar a sí mismo por sus buenas obras. Una persona que realmente está viviendo en santidad y está buscando a Dios constantemente, vive en una condición de que se sabe pecador todo el tiempo y que necesita a Jesús para que sea quien lo redima, que la sangre de Cristo lo lave, y que claro que cuando peque, porque vamos a pecar, eso es algo que no podemos negar, estamos aún en este cuerpo, en este mundo, pero cuando suceda, rápido corramos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y esa es una de las glorias de Cristo que podemos disfrutar. De las glorias de Cristo es como disfrutar de esas bendiciones, de esas victorias que tenemos en Jesús. Y una de ellas es que tenemos perdón y tenemos un sacerdote perfecto, eterno, que Él entiende nuestra condición de humanos. Y que gracias a que Él, en su condición de humano, nunca pecó, podemos tener este acceso directo al Padre y el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio. Entonces, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. ¿Sabes? Va a venir duda, va a venir quizá un poco ¿se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Todas cabecearon, las insensatas y las sensatas. Todas medio cabecearon, pero ¿quiénes fueron las que se mantuvieron firmes? Las que habían llenado su lámpara del aceite. No, el estar lleno del Espíritu Santo y estarlo buscando no significa que siempre va a ser todo, ay, al 100 y ay, todo. Sino entonces, ¿dónde dejamos a los hermanos que están viviendo persecución? Que están pagando con alto precio, que no tienen para comer, que no tienen dónde dormir, que para congregarse tienen que meterse a las azoteas o a las, ¿cómo se llama?, al sistema de drenaje, para alcantarillas donde hay popó y pipí, para poder conocer al Señor, para poder aprender del Señor, para conocer, porque hay una bendición especial, una unción especial al congregarnos. Por eso es un mandamiento. Muchos piensan que los 10 mandamientos nomás son los que vienen ahí en Deuteronomio y tan. No, mis amores, hay más mandamientos. Jesús los elevó, pero su Espíritu Santo nos ayuda, y es por gracia que lo vamos a lograr alcanzar.
No para que nos gloriemos, sino para que conozcamos que es Jesús en nosotros, ¿verdad? Su obra perfecta en nosotros. Pero entonces, ¿dónde dejaríamos a los hermanos que quizá toda la vida vivieron en extrema pobreza y que nunca pudieron tener una Biblia en sus manos? No podemos etiquetar el grado de bendición o de relación con Dios por el grado de prosperidad o de comodidad que estamos viviendo. Y muchas veces disminuimos y minimizamos la bendición de Dios a términos materiales, a términos de comodidad. Y yo pienso que debemos de estar orando que Dios nos ayude a mantenernos firmes hasta el final. Y que orar por esos hermanos que están pasando por persecución. Estás pasando un momento terrible, estás teniendo muchos problemas. Enfócate en orar por las necesidades de los demás. Y verás cómo cambia tu vida. Y no es que yo voy a orar por los demás porque quiero que Dios me bendiga, no. Cuando realmente lo haces por amor a los demás, por temor de la compasión y la necesidad de los demás, Dios se va a encargar de lo tuyo. Porque en Mateo 6:33, y hasta incluso los niños ya se lo saben, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. ¿Y cómo puedo decir que voy a buscar el reino de Dios? ¿A qué podríamos decir que es buscar el reino de Dios? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Buscar el reino de Dios es no nada más estar sirviendo en la iglesia y estar en un templete que te vean o en un micrófono o estar aquí. No, mis amados, el verdadero servicio del Señor está fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Nosotros venimos a servir aquí porque amamos nuestra casa, donde recibimos pan, donde tenemos esta coinonía, donde nos hemos vuelto familia. Muchos que no tenemos familia aquí, hemos logrado sentirnos en familia. Sabemos que nos quieren y nosotros los queremos, pero es hermoso eso, pero eso no se incluye, no nomás cierra el círculo de servir al Señor. Me quedé en Apocalipsis 16:15, vamos a Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a ser los llamados a la cena de las bodas del Cordero? Si volvemos a la parábola o a la historia del banquete en donde el Señor manda tenía sus invitados y los invitados lo empezaron a rechazar, ¿se acuerdan? Pero después Él mandó y trajo a todas las personas y luego llegaban a otra gente y ábrenos, Señor, Señor, que en tu nombre hicimos esto, que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, que no los conozco. Nunca los conocí, ¿verdad? ¿Quiénes entonces van a ser los que van a entrar a las bodas del Cordero? Los que Dios los conoce. Nosotros podemos saber quién es Dios, pero conocer a Dios implica tener intimidad, implica tener una relación personal con Él. No en cuestiones místicas. Tú puedes tener una relación con Dios yendo manejando, estando lavándote el pelo, que esté constantemente en tu pensamiento y en tu corazón a disposición de primero poner a Dios en todo y platicar con Dios y Señor, mira, está pasando esto, ¿cómo le hago? Y Señor, perdóname y Señor, muéstrame qué es lo que dice tu palabra y pones una alabanza y Señor, y tu oración ya no solamente es dame, necesito, sino Señor, aquí estoy. En veces no sé qué decir, pero aquí estoy. Háblame. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Quiero saber qué es lo que tú sientes, Señor. Quiero saber qué es lo que tú piensas. Y créeme que Él te va a hablar.
Él te va a decir, no con una voz audible, porque imagínate que si nos hablara una voz audible, pues ahí quedábamos y ya estábamos con Él rápido. Porque como es la voz de Jesús, lo vamos a ver. Pero dice que es como el estruendo de las olas del mar, como el estruendo de muchas aguas. Yo no sé si ustedes han ido a la playita, o hemos ido, y escuchamos poquito las olitas, y vemos que está un poquito bravo, y dices tú, ah, caray. Ah, caray. Me hago más para atrás, desde aquí lejitos la veo. Ahora imagínate que Dios te hablara con su voz. ¡Pum! Con su voz. Cuando habló, separó la agua de la tierra. Con su voz creó las galaxias, esas explosiones que le dicen Big Bang, que no es Big Bang, es la creación actuando por la palabra de Dios. Se formaron las estrellas de los planetas. Que Dios nos hable a nosotros siempre, no. Ni la molécula de aquí soy, es más, ni el protón, que es la partícula más pequeña del cuerpo humano, y Dios estando en el cielo, no soy nada a comparación de Él. Pues me muero si me habla así, ¿verdad? En su propia voz. Por eso Dios no puede venir en su gloria, aunque Él quisiera, no puede, se tiene que contener y tiene que traer esa preciosa presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos resistirla. Porque si Dios viniera en todo su esplendor, ¡pum!, no existiríamos. Para los que estaban en el desierto, ¿verdad? Le digo a Moisés, que habla, no, a Aarón, ¿verdad? Que habla Moisés, porque no habla. Tenían miedo porque oían que Dios estaba hablando arriba del monte, ¿verdad? Dijeron, no, nada, vamos a crearnos un Dios que sí podamos manipular y entender, vamos a hacernos una vaquita. Y gracias a la vaquita, y se llevaron 40 años en el desierto, ¿verdad? Muy bien. 19:9. Entonces, hermanos, nuestro objetivo es que a través de este estudio podamos conocer más a Dios, que tengamos un hambre en nosotros por conocer más a Jesús. Señor, revélame. Señor, hazme entender quién eres tú. Muéstrame la maravillosa, a mi nivel de capacidad, la maravillosa persona que tú eres. Quiero conocerte, Señor. Dice que Él nunca nos va a rechazar. ¿Y qué características tuvieron las personas que caminaron con Dios? Fueron sus amigos. Y algunos de ellos ni tocaron la muerte, ¿verdad? Como Enoc. Y era conocido como amigo de Dios. Y luego tenemos Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ¿verdad? Y habla ahí, nos está hablando de los santos, reinarán con Cristo 1000 años. ¿Cuál va a ser la primera resurrección? La vamos a estudiar. Y no les quiero dar spoilers. Apocalipsis 22:7. Como decían ¿cuál programa era el que decía? Y esto lo veremos en el próximo capítulo, para que no se lo pierdan. ¿Te acuerdan que nos dejaban así? O la novela, la gente en otros no, ¿verdad? Pues la gente que era novelas, que cortaba la novela en lo más, en la que Juan Francisco le iba a decir a María del Refugio, que la amaba, y lo cortaban y no se quedaba. Hasta el próximo capítulo. Ellos. Ya está uno, ¿verdad? Esperando el capítulo. Digo, la gente otra, no nosotros. Apocalipsis 22:7. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando Dios, hermanos, repite 2 o 3 veces algo, es porque es muy importante. Porque Él quiere que realmente le captemos el mensaje. Muy importante. Y la última, 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Lavamos nuestro ser, nuestra alma en la sangre de Cristo, para tener derecho al árbol de la vida. La Biblia empieza con el árbol de la vida en Génesis. ¿Cómo va a terminar? Con el árbol de la vida. El árbol de la vida siempre estuvo ahí para que tú y yo pudiéramos disfrutar de él, pero en el tiempo que Dios tenía previsto. Amén, amén.
y para entrar por las puertas de la ciudad. Ya no va a ser un jardín, ahora va a ser una ciudad donde nuestro Señor va a reinar por siempre y para siempre. Entonces, creo que hasta aquí la dejamos, hermanos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Los premios. Los premios, es cierto. Pues, qué bueno que se acordó. Ay, se me brincó. Aquí también